en su momento como un gran esfuerzo de ejercicio democrático, de ejercicio de difusión, de difusión y de defensa de la libertad de expresión por parte del gremio del cual formas parte. Creo que el país tiene que estar agradecido con sus periodistas y creo que este agradecimiento debe extenderse a todos aquellos que hacen posible que, por ejemplo, hoy estemos aquí sentados en este programa. Vamos a hablar también un poco sobre esos encuentros, los encuentros también de reconciliación y diálogos en nuestro país. ¿Qué ha sucedido? Se han creado comisiones de diálogo, entendimiento, paz, reconciliación, se han hecho diferentes reuniones en ámbitos internacionales, se han detenido, se han limitado por diferentes motivos. Pero ¿cómo está actualmente esto y además cuáles son nuestras relaciones con estos países que nos han apoyado en torno a estos temas? Bueno, yo creo que cualquier espacio en donde se propicie y se pueda desarrollar una iniciativa de diálogo, acuerdo y negociación tiene que ser preservado y tiene que ser apoyado por todos los factores de lo que pudiéramos llamar o de lo que debemos llamar la oposición democrática, que no es otra cosa que todos aquellos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que en este momento estamos anhelando un cambio político en el país, pero que queremos hacerlo por la vía constitucional, por la vía cívica, por la vía electoral. Pues bien, le corresponde a la oposición democrática preservar, promover, difundir, fortalecer todos los espacios en los cuales podamos desarrollar este tipo de diálogos, encuentros y acuerdos con los factores del gobierno, para que allí podamos encontrar y consensuar soluciones a la grave problemática del país. No solamente se va a dialogar, Daniela, para cuadrar un proceso electoral. El diálogo también tiene que responder a la agenda política del momento, las necesidades de la gente, el tema del salario, por ejemplo, que estamos padeciendo. Vemos cómo la inflación dolarizada se va devorando las iniciativas de aumento que el gobierno ha venido impulsando, que son a todas luces insuficientes. Bueno, esto es un tema que hay que atender y que la clase política nos corresponde, digamos, asumir como parte fundamental de la cotidianidad del venezolano. Hay una brecha muy importante y muy peligrosa, Daniela, entre la agenda de la gente, de lo que piensa el ciudadano común que va por la calle y las cosas que los políticos estamos debatiendo cotidianamente. Pero ¿cómo realmente alcanzar un equilibrio entre lo que se hable y lo de la necesidad básica del ciudadano de a pie y lo que se conversa entre los políticos? Lo vamos a ver en la próxima parte. Vámonos a una pausa. Perfecto. Luis Augusto Romero nos seguirá acompañando, quien es secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista. Vamos a una pausa, regreso, vamos a ver cómo lograr ese equilibrio y realmente cuáles son los puntos de vista que hay que tomar en cuenta en estos procesos de diálogo, reconciliación en nuestro país. La etiqueta, primera página. Volvemos. Fíjate, nosotros este año iniciamos un ciclo de consultas, diálogos y debates con amplios sectores del país, incluso más allá de la dinámica de los partidos políticos. Hemos tenido reuniones por ejemplo, con Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, nos reunimos con Richel Briceño, que es una dirigente política de las minorías LGBTI, nos hemos reunido con Indira Urbaneja, con Antonio Ecarri, con Simón García, hoy tenemos a Padilla, Alfredo Padilla en la reunión de los lunes, y este esfuerzo responde precisamente a eso que tú estás planteando, a la necesidad de ubicar, de precisar ¿cuáles son las propuestas que el país está esperando escuchar? Bueno, una de ellas es el salario que se habla mucho dentro de la Constitución, que debe ser equivalente a la canasta básica alimentaria. Sin embargo, esto sobre marcos legales no lo vemos en la práctica real. Nos dicen, bueno, pero es que las empresas privadas deben de pagar más del sueldo mínimo. Pero de repente esta empresa privada realmente está en las condiciones financieras sólidas para pagar un poco más del sueldo mínimo y esto es equivalente y no debería garantizarse por lo menos este salario mínimo equivalente mínimo a la canasta básica alimentaria. Actualmente en Venezuela esto se está logrando. Precisamente, eso es un tema álgido, es un tema que ya se ha constituido en una deuda moral que tenemos los políticos y en particular el gobierno con los trabajadores venezolanos. Porque bueno, estamos hablando de la empresa privada, pero ¿qué pasa con la gran mayoría de los empleados públicos? Los empleados públicos están percibiendo, Daniela, queridos amigos, están percibiendo un salario, o sea, de hambre, un salario que todos los días es devorado por la inflación, pero además una inflación en dólares, aun cuando los economistas dicen que eso no existe, pero la realidad es que si usted sale a la calle a comprarse un caucho, una batería para un repuesto o un repuesto para su carro, va a desayunar, se compra una empanada, algún fiambre, tiene que pagarlo en dólares cuando usted está percibiendo unos bolívares devaluados. De manera que eso hay que resolverlo. O sea, no podemos seguir sobrecargando sobre las espaldas de los más débiles el programa de ajuste que el gobierno está aplicando sin anunciar. Ahora, volviendo al tema,
¿Cuál ha sido nuestro interés en consultar a todos esos sectores? Bueno, Daniela, que la oposición tenemos que dejar de ser solo oposición para convertirnos en una alternativa de gobierno, para poder demostrarle al país que se puede gobernar mejor, que se puede gobernar sin corrupción, que en los municipios, en las gobernaciones y por supuesto en el país nacional se puede adelantar una agenda lo suficientemente consensuada entre la mayoría de los venezolanos de buena voluntad que pueda avanzar en los procesos del cambio que la gente reclama. Este gobierno ya va para 22 años, Daniela. La gente quiere cambio, pero quiere cambio en paz. Lo que ocurre es que como hay una desconexión entre la clase política y el ciudadano común, pues la gente no percibe quiénes son los agentes que van a adelantar ese proceso de cambio. De eso se trata entonces, de ponernos de acuerdo. En el año 24 vino un proceso electoral. Es importante que los factores de opinión empecemos a hacer las consultas pertinentes, que podamos trabajar en la posibilidad de candidaturas unificadoras con un fuerte matiz popular que pueda nuevamente reencontrarse con los venezolanos y adelantar, como ya te dije, ese afán, ese anhelo, esa esperanza de cambio que la mayoría de los venezolanos hoy reclama. ¿Da tiempo para tener una tarjeta única para el 2024? Bueno, yo creo que más allá del tema de las tarjetas únicas o las candidaturas únicas o las candidaturas unificadoras como las he mencionado, creo que de lo que se trata es, como te dije, de construir una alternativa de gobierno. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema de los hidrocarburos, con nuestra industria madre, con PDVSA? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, tenemos que explorar la posibilidad de una reforma constitucional que modifique la ley de hidrocarburos para poder competir en el mercado internacional. Eso requiere unos consensos sociales, eso requiere unos consensos políticos. Bueno, eso hay que discutirlo sin complejos, sin pudor. Hay que llevarle una propuesta al país que permita nuevamente ubicar a nuestra industria PDVSA, como lo fue en su momento, en una de las principales del mundo. Hay que resolver el tema del salario, como tú bien lo has planteado, pero más allá del salario, Daniela, en el tema de la seguridad social. Claro, eso es como colocar algunos de los puntos sobre la mesa que usted nos dice sobre lo que puede pensar el ciudadano, y esto lo recogemos entre los comentarios que nos hacen día a día, que son los más frecuentes. Pero ¿usted cree que en una política tan convulsa como la nuestra, en donde los diferentes partidos políticos incluso se atacan entre sí, en donde se le ha acusado a la oposición de no ponerse de acuerdo, en las oposiciones, ahora se llaman las oposiciones en el país, sí se pueden poner de acuerdo a partidos políticos que no están a favor de repente de algunos partidos que han participado en el pasado en procesos de elecciones, en donde ellos no estuvieron de acuerdo en participar? Suena un poco enredado, pero hemos tenido dinámicas políticas bastante diferentes en los últimos años. Bueno, Daniela, eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer. Anteponer los intereses del país por encima de las parcelas partidistas. Los políticos no podemos repartirnos las cuotas como si fuesen barajitas. Esta cuota es mía, esta es tuya, no. La gente reclama entendimiento, la gente reclama responsabilidad en el ejercicio de la política y ese reclamo tenemos que atenderlo. Hay que atenderlo con firmeza, hay que atenderlo con responsabilidad, hay que atenderlo asumiendo un liderazgo responsable, un liderazgo que tenga que ver con los intereses nacionales. Quiero destacar, Daniela, que hay un liderazgo emergente en el país importante y esto es esperanzador. El año pasado, en las elecciones en el año 21, en las elecciones regionales, antes de las elecciones regionales, la oposición tenía 6 alcaldes, hoy tiene 124 alcaldes. Es un avance fundamental, es un avance importantísimo. Allí está la cantera de un nuevo liderazgo emergente que viene presionando desde las regiones hacia el país. Hay una conducción que es la que ha llevado las riendas de la oposición en los últimos 22 años, que ha cometido muchísimos errores. Es importante que esta conducción entienda que hay que abrirle espacio a los liderazgos emergentes. No podemos entronizarnos en unas jefaturas políticas que ya no le dicen nada a la gente. Hay nuevos movimientos, por ahí está el movimiento LAPI, Fuerza Vecinal, el movimiento Cambiemos, Avanzada Progresista, nuestro partido, conformamos toda un grupo de factores políticos que hemos venido abriéndonos espacios en la política nacional con mucho esfuerzo, en conjunción con otros partidos que tienen una larga tradición en el país y que todavía tienen mucho que aportar. Vamos a esta hora también a revisar la participación de la audiencia. Le pedimos que sea lo más breve posible para que tengamos la mayor interacción.
Sí, Daniela, buenos días al invitado y a la audiencia que se va incorporando al programa a esta hora de la mañana. Voy a comenzar con preguntas y comentarios de nuestros televidentes. Crudas Realidades dice, buenos días, pregúntale al invitado cómo convencer a un pueblo de elegir nuevos candidatos cuando la mayoría de sus discursos son puras promesas, mentiras, y cuando agarran el poder se olvidan de lo prometido. Bueno, si usted va a hablar con su electorado solamente en procesos de elecciones, lo más probable es que no le crean. En el trabajo cotidiano, el trabajo del día a día, visitando los estados, visitando los municipios, eso que llaman la Venezuela profunda, ahí es donde se establece un vínculo sólido entre los dirigentes políticos y el electorado o los ciudadanos, como querramos llamar. Ramón Ramos, el líder, dice, buenos días, ¿cómo está el liderazgo de Henry Falcón después de la intervención de Avanzada Progresista? ¿Será precandidato a las primarias de la oposición por su partido o tienen otro candidato? Bueno, en Avanzada Progresista no hubo una intervención como tal, ni siquiera jurídica. Hubo un dictamen del CNE, una parte de la dirigencia del partido tomó un camino, otros hemos seguido adelante y aquí estamos 10 años encima, que no es mucho, pero tampoco es muy poco, ¿no? Julio Atias, en referencia al Día del Periodista, dice, feliz Día del Periodista para el equipo de Primera Página, y le pregunta, la libertad de prensa ha sido la principal lucha en el país desde hace años, incluso según la historia, muchos sufrieron hasta destierros por la exigencia. ¿Cuál es el panorama del día de hoy de acuerdo con su criterio? Bueno, creo que hay mucho que hacer, mucho que defender. Decía hace unos minutos que el testimonio que han dado los periodistas venezolanos en estos tiempos es un testimonio de valentía, de compromiso con el país y de compromiso con la libertad de expresión. Para ellos nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Arturo Granados dice, buenos días, en Venezuela no hay estabilidad económica. Los que vamos al supermercado a diario vemos cómo todo sube, es falso que los precios se mantienen. Al empleado público el sueldo le queda solo para pagar servicios básicos, pésimo internet. ¿De qué paz hablan? Es correcto, el tema del salario es una deuda moral con los trabajadores. Y repito, no puede sobrecargarse sobre las espaldas de los más débiles el proceso de ajuste que el gobierno viene adelantando. Sufrimos una devaluación dolarizada. Y eso lo pagan todos los venezolanos, en especial todos aquellos que perciben su salario en bolívares. Oscar Sánchez escribe, la oposición habla de cambio, hablando la misma oposición y la poca moral que han tenido, pero consenso con el gobierno corrupto va contra mis valores, llegar a acuerdos con los culpables de esta destrucción, el gobierno para enriquecerse. Bueno, si usted levanta el teléfono y llama a Miraflores, ese teléfono se lo responde Nicolás Maduro, a quien hay que presionar para que resuelva los problemas del país es el que está en Miraflores. Que hay que llegar a acuerdos con el gobierno, eso es inevitable. Ahora, vamos a trabajar entonces para derrotarlos en las próximas elecciones. Esa es la solución, no promover la abstención y quedarse en casa. ¿Cómo ve usted la situación de los servicios públicos y las tarifas de los servicios de telefonía, internet y electricidad? ¿Están acorde a los bajos sueldos que perciben en el país? Dice Ramón Ramos. No solamente no están acordes a los bajos sueldos, sino que no están acordes a la calidad de la prestación del servicio. Hemos percibido en los últimos tiempos un deterioro en la calidad del servicio de luz, en el servicio telefónico, y esto ha venido acompañando ha venido siendo acompañado por un aumento sistemático de esas tarifas. Tiene que haber una correspondencia entre lo que uno paga y el servicio que recibe. Denis Pernilla escribe, buenos días, Venezuela está llena de políticos y partidos políticos, tanto jóvenes como no tanto, pero el país solo prevalece en crisis. ¿Cómo está la moral de esos actores políticos? ¿Por qué se pide mejores sueldos si no tenemos bases productivas? Bueno, el hecho de que haya jóvenes en la política, lejos de ser un defecto, es una gran virtud. Que las nuevas generaciones se interesen por hacerlo mejor, que les interese un liderazgo que sea cónsono con sus intereses, es una señal esperanzadora y hay que apostar a ese liderazgo emergente que viene presionando. Las viejas jefaturas políticas ya no tienen vigencia, tienen que abrirle espacio a los liderazgos emergentes. Con el tema salarial, Chino Marcano escribe, los trabajadores del sector público no tienen salario digno, ni activos ni jubilados, y la UNAPRE eliminó los beneficios por instructivo ilegal, porque no dan el debate para eliminar el instructivo que viola la Constitución y la ley del trabajo, tener un salario real. Ese instructivo, por ejemplo, que le están aplicando al sector universitario, que le aplicó la UNAPRE, es un instructivo vergonzoso. Vamos a dar los debates en la Asamblea Nacional para denunciar esta situación, aun cuando sabemos que el gobierno tiene ahí una mayoría. Por cierto, una mayoría que hay que señalar, cuyos culpables son los que promovieron la abstención. Si tuviésemos una mayoría de la oposición democrática en la Asamblea Nacional, estuviésemos dando unas batallas mucho más consistentes en defensa del salario. Queremos agradecer a la audiencia que participa con nosotros día a día y que se comunica también a través de nuestro chat, a través de YouTube como Globovisión en Vivo. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Sus redes sociales? @LuisRomeroC, todo en minúscula. Gracias por acompañarnos hoy y feliz aniversario.